Hola, hola a todos nuestros oyentes y espectadores. Bienvenidos a un nuevo episodio de Educar Hoy, donde hablamos de la escuela, las enseñanzas y los aprendizajes desde un enfoque actual, humano y transformador. Hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor Diego Herrera, pedagogo, asesor en innovación educativa y un apasionado por transmitir el rol de la escuela del siglo XXI. Profesor Diego, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Roxy. Gracias a ti por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo ideas que nos invitan a ver la educación como una aventura en constante movimiento. Profe Diego, me gustaría que empecemos con una mirada amplia. Por ejemplo, según esta pregunta, su merced, ¿qué piensa? ¿Qué diferencias ves entre la educación del pasado y la del siglo XXI? Recordemos, no es para juzgar o comparar como es mejor, sino para apreciarlo como un progreso natural. Muy importante esa anotación, Roxy. La educación del pasado se basaba en una lógica de orden. Lo que significaba orden eran contenidos fijos, no flexibles, planes de estudio bastante cargados de información y un maestro que controlaba todo lo que pasaba dentro y fuera del aula. Actualmente vivimos en un mundo donde hay desafíos en todas partes. La sociedad, desafíos tecnológicos, desafíos ambientales que son muy urgentes y es por esta razón que la educación del siglo XXI está avanzando hacia un modelo mucho más flexible, centrado en el estudiante, utilizando tecnología y entendiendo que aprender significa no solo repetir, sino comprender, crear y transformar. ¡Wow! Eso suena realmente bien. Estoy de acuerdo con su perspectiva. Entonces, vamos a contestar esta otra pregunta interesante. Diríamos que no se trata de romper lazos con el pasado, sino más bien de evolucionar hacia algo con intención. Así es como cambiar de un instrumento antiguo, una guitarra, por ejemplo, una guitarra normal por una guitarra eléctrica. Vamos a tocar las mismas canciones, pero lo que va a cambiar es el instrumento, pero no vamos a olvidar la melodía que teníamos en la mente. Ok, comprendo. Profe Diego, ¿quiénes en su opinión son los actores determinantes en el proceso de educación hoy en día? ¿Quiénes forman parte de este escenario que no es solamente un aula de clase? Muy bien, vamos a hablar que hoy en día hablamos de una comunidad extendida. La escuela ya no está sola, ya no encontramos solamente al docente y al estudiante. Hoy en día tenemos a las familias de los estudiantes, los espacios digitales en los que los estudiantes aprenden, las redes sociales, las emociones de los estudiantes y de los docentes, incluso las tecnologías de la comunicación y la información y además las inteligencias artificiales. Todo se encuentra presente dentro de un mismo contexto. Surgen también los propios estudiantes como agentes de cambio dentro de lo que son los contenidos, ya no son contenedores pasivos que deben llenarse y atiborrarse de información, no, sino que son creadores de significado a partir de sus experiencias y a partir de sus contextos. Por supuesto, es que hablar de educación significa considerar lo emocional, lo cultural y lo tecnológico. Recordemos a los estudiantes como seres integrales. Excelente, excelente, sabiendo que educar ya no es una tarea singular, ya no es una tarea que me corresponde solamente a mí, sino que es un esfuerzo colectivo que parte desde la misma casa. Bueno, pasemos a otro terreno, pasemos un poco, hablemos un poco de pedagogía, pasemos al terreno de lo pedagógico. ¿Cómo deben ser tres aspectos fundamentales? Por ejemplo, la activación de saberes, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación en esta nueva propuesta. Muy bien, vamos entonces a abordarlo por partes. La activación de saberes debe considerar lo que el estudiante ya conoce. No llegamos a un terreno sin explorar, porque cada uno de los estudiantes tiene un sinnúmero de experiencia encima.
Para activar esos saberes es necesario hacer preguntas, conectar, recopilar información a través de diversos instrumentos, desde lo que ya saben para ir conectando con el conocimiento que queremos que los estudiantes descubran y que todo esto tenga un nuevo sentido. Entiendo a la perfección, profe Diego, es que no hay nada tan importante como la interacción que se tenga estudiante y docente. Así que activar saber es abrir el diálogo con lo que ya vienen en ellos, ¿cierto? Así es. Me atrevo a decir y creo que como punto de partida debemos tener los saberes previos. Luego de este ciclo de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Porque ellos nos enseñan también a nosotros y ellos aprenden de nosotros, se sobreentiende por preferencia al aprendizaje activo y significativo, recordando que aprender no es solamente memorizar, es investigar, crear, cometer errores, trabajar en equipo, construir saberes con otros. Y después de realizar todo este proceso, por fin llega la evaluación, que la evaluación ya no debe ser un castigo, ya no debe ser un juicio. Evaluar es acompañar. Hoy utilizamos o deberíamos utilizar una evaluación formativa, la retroalimentación como parte del proceso, incluso la autoevaluación y la coevaluación para comprometer y comprender muchos de esos procesos que viven los estudiantes, no solo para medir los resultados. Es que hay que recordar y tener muy en cuenta, ¿cierto, profe Diego, que la evaluación es un proceso? Entonces, evaluar es también educar, según lo que puedo entender. Precisamente, Roxy, es una oportunidad para crecer y no para entrar en un espacio de etiquetar esto es bueno o esto es malo. Ok, muy bien. Bueno, mi profe, su merced sabe que el tiempo en este medio es supremamente corto. Entonces, para terminar, profe Diego, ¿cuál es tu opinión en la misión más profunda de la educación del siglo, de este siglo? Muy bien, educar pienso que tiene como misión preparar a cada uno de los estudiantes para la vida. Educar no solamente en conceptos, sino para hacer a los estudiantes personas con un lado humano capaz de convivir en sociedad para proteger el planeta, para pensar críticamente, sentir empatía con los demás y no se queda solamente en formar a un nuevo trabajador, a alguien que va a ser parte del sistema, sino que llega a crear, a hacer personas, a refinar personas con sentido de pertenencia, con valores y con conciencia transformadora. Muy bien. Bueno, profe Diego, muchísimas gracias. Grandioso es escucharlo y cuán oportuno es volver a considerar la educación desde el corazón y desde el cerebro. Gracias a ti, Roxy. Muchísimas gracias por abrir este espacio. Y uno de los mensajes que quiero dejar en esta noche es que sigamos sembrando preguntas que nos acerquen a una educación más humana y cercana al otro. Ok, bueno, y a ustedes, gracias por acompañarnos en este viaje educativo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Educar Hoy. Hasta pronto. Chao, muchas gracias.